Y hoy en día soy el fan número uno de un Juan. Tengo que decirlo, Jorge, gracias. Bueno, la historia fue un poco como eso, es cierto. Entre otras cosas porque pues, algunos de ustedes son expertos y han trabajado muchísimo tiempo en medicina natural y alternativa, y seguramente que usan productos naturales en muchísimas ocasiones y con muchísimo interés de evaluar los resultados. Para los científicos que somos formados en el método científico positivista clásico, asumir la evidencia de los productos naturales es un reto realmente muy grande. Y por eso cuando sucedió, en principio la primera respuesta, como seguramente ustedes se encuentran con muchos de sus colegas, es no, 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 no. Y encontrar la evidencia alrededor de esto, y en particular de Pelargonium y más adelante con Hedera helix y posteriormente con Persea gratísima, pues ha sido muy interesante. Voy a comentar entonces un poco como la evidencia sobre los efectos antivirales y antiinflamatorios del extracto de Pelargonium sidoides. Para comentar también algo que comentaba ahora el doctor Ubier sobre cómo se obtiene esto. Lo primero es de dónde viene el Pelargonium. Ya el doctor Ubier comentaba que el caso de la estoy confundido con esto. El caso de la raíz de la planta, es una planta que se conoce, es una especie de geranio, por eso el color morado. Se obtiene el extracto de la raíz de la planta. Las características de los extractos son súper importantes porque el crecimiento en condiciones muy adversas de África son las que garantizan las concentraciones adecuadas de las moléculas que componen el extracto. Entonces, conocemos también efectivamente, recientemente se escribió un artículo de los 200 años de la introducción del extracto de un calababo, que es en Europa para el tratamiento de la tuberculosis. ¿Qué se conoce de la huella fitoquímica? Esto es muy importante porque a raíz del uso cada vez más importante y masivo de los métodos de química para identificar cuáles son los productos o cuáles son las moléculas que componen un extracto complejo, como en este caso, pues tenemos que se conoce muy bien las delfinidinas, la epigalocatequina, las catequinas que hacen parte de la composición. En esto es muy importante decir que los extractos estandarizados, por eso se llama EPS 7630, significa extracto de Pelargonium sidoides 7630. Es un extracto patentado. ¿Por qué? Porque la forma como se produce el extracto implica obligatoriamente que ese extracto sea siempre extraído de la misma manera y certificado de que la huella fitoquímica sea idéntica entre lotes. Y eso no lo cumplen sino los fitomedicamentos, no lo cumplen los extractos naturales desafortunadamente. Entonces, la composición estricta de cuáles son aquellos componentes, las moléculas y los complejos moleculares que están asociados a cada extracto son parte central de la definición de un fitomedicamento como en este caso. Entonces han sido probados a raíz de la evidencia de que tiene un grandísimo efecto o tuvo un efecto y un uso claro para tuberculosis. Ha sido investigado en muchas ocasiones, por ejemplo, con el efecto antiviral. Entonces se conoce que en este trabajo del 2012 se identificaron cuáles de sus moléculas tienen un efecto contra el virus de influenza. Entonces, uno de los ejemplos más clásicos es que es este artículo que se estaba comentando ahora, en el cual tenemos un virus que está marcado con una molécula que produce color verde fluorescente al microscopio. Cuando se infectan las células, esto es un trabajo que se hace en el laboratorio de manera clásica y rutinaria, y es que hay un virus marcado, un virus de influenza marcado de color verde, y uno puede contar el número de células que están siendo infectadas. En la medida en que aumenta la concentración del extracto de Pelargonium, con este virus, que es un virus que expresa esta proteína verde, que es un reportero, se llama Green Fluorescent Protein, estas células van disminuyendo en número en la medida en que aumenta la concentración. Estos son concentraciones ascendentes de extracto de Pelargonium, y aquí se ve la gráfica final, y estos son unidades de fluorescencia, y lo que vemos en las barras negras es el número o la intensidad de la fluorescencia en la medida en que aumenta la concentración del extracto de Pelargonium 7630
de pelargonium sidoides. Entonces disminuye la cantidad de células infectadas con este virus, pero también cuando se utilizan otras cepas de diferentes virus, como por ejemplo el virus de H1N1 pandémico o un virus de Puerto Rico a diferentes tiempos. Y se utiliza como control otros virus como adenovirus o virus de sarampión para evidenciar que no tienen efectos contra otros virus. Pero en este caso me interesa en particular resaltar esta misma gráfica, esta misma figura, que es la que les comentaba ahora, una reducción en la cantidad de virus por TS1050. Esto es una cuantificación de virus, esto está en logaritmos. Esto quiere decir la cantidad de virus que se reduce. Estos son logaritmos de cantidad de virus, 10 a la 4 significa 10.000, y en la medida en que pasa, en que aumenta la concentración de pelargonium sidoides, disminuye la cantidad de virus que se produce en las células infectadas. Estos son estudios in vitro con el extracto de pelargonium. Esto significa, en particular, les decía que en esta figura F, lo que nos interesa es resaltar que así como veíamos en la imagen anterior, para un virus como este, un virus de H1N1 de Puerto Rico o H1N1 de pandémico, como una figura B, en esta figura lo que vemos es un virus de Luxemburgo, de influenza Luxemburgo, pero que tiene la característica de que es resistente a oseltamivir, o sea, es independiente en este caso de la resistencia a oseltamivir, para garantizar que el extracto produce un efecto antiviral antiinfluenza de manera específica. Más adelante en otro trabajo se hace una investigación acerca de diferentes virus. Aquí tenemos H1N1, H3N2, H5N1, que es el que nos tiene en este momento en jaque, que es el virus de influenza aviar, sincitial respiratorio, coronavirus, en este tiempo coronavirus clásicos de tipo 229E, adenovirus para influenza, Coxsackie y rinovirus 16. Llamo la atención sobre rinovirus 16 porque en este trabajo no se ve mucha evidencia, pero más adelante vamos a ver que sí. En otro trabajo más reciente, y lo que se evalúa es otra vez un estudio in vitro. ¿Por qué estos estudios son tan claves? Porque son seminales, son estudios que describen de manera muy específica de que existe una plausibilidad biológica de una interrupción del ciclo viral para diferentes tipos de virus que, en los ensayos in vitro. Esto absolutamente todos los medicamentos y fármacos y moléculas antivirales tienen que pasar por experimentos de este tipo hechos en el laboratorio. Y aquí lo que se evalúa otra vez es la cantidad de virus en logaritmos, 10 a la 6 es 1.000.000 de virus. Estos son células infectadas sin ningún tratamiento, y aquí vemos de derecha a izquierda aumento en la concentración de extracto de pelargonium para H1N1, para H3N2, que es el otro virus de influenza que produce infección respiratoria severa, virus sincitial respiratorio, coronavirus, en los que se ve una reducción significativa en la medida en que aumenta la concentración hasta abolir completamente la cantidad de virus producido en estos cultivos. Hay alguna evidencia que soporta que también el extracto de pelargonium tiene más bien, actividad antibacteriana. No es muy poderosa, pero hay 3 o 4 artículos que así lo indican, que no hay solamente una actividad antiviral, sino también una actividad, y vamos a verla más adelante, una actividad contra bacterias. Y en este caso, 2 de las moléculas más importantes, que son las catequinas y el ácido gálico, que hacen parte de los componentes centrales del extracto de pelargonium sidoides, se evidenció, esto es un ensayo súper clásico de formación de biofilm. Esto es con Pseudomonas aeruginosa. Se ponen las bacterias en placas de cultivo, en estos pequeños pocillos de cultivo, y se evalúa si mientras crece la bacteria se produce biopelícula. Recuerden que la biopelícula es la formación de biopelícula implica un gran metabolismo por parte de la bacteria para producir azúcares y proteínas que forman la biopelícula, que es uno de los elementos de virulencia de muchas bacterias, entre ellas la Pseudomonas aeruginosa. Y entonces lo que vemos aquí es un aumento significativo en la cantidad de producción, en este caso, de biopelícula. Entre más azul esté el pocillo, significa que hay mayor producción de biopelícula. Y a mayores concentraciones de catequinas y ácidos gálicos componentes del extracto de pelargonium, hay una reducción en la cantidad de biopelícula, que se puede evaluar cuantitativamente por este sistema de medición. Y más adelante, en el mismo trabajo, lo que evalúan tienen 12 diferentes
pseudomonas aeruginosas que cultivan, unas que son fuertemente productoras de biopelícula, moderadas, débiles o no productoras de biopelícula, y entonces se evalúan si se afectan o no con el tratamiento con catequina o ácido gálico, y lo que se encuentra es que en la medida en que comienzan las que son fuertemente productoras, que son aquí 6 de ellas, aquí tienen, estos son 10, 19 cepas, es decir, estos son cepas diferentes de pseudomona, el señalador no me está funcionando bien, estas son cepas de pseudomonas, estas de acá, que causan o que son productoras o no productoras de biopelícula, y lo que vemos aquí es que después de los tratamientos con estos componentes de extracto de Pelargonium, todas pasan a ser pero casi todas pasan a ser no formadoras de biopelícula, es decir, interrumpe el metabolismo de la bacteria de la pseudomona que está encargada de la producción de la biopelícula. Mejor todavía, en un estudio in vivo en ratones con la misma pseudomona aeruginosa, el tratamiento con la pseudomona, que es es decir, la infección de los animales, de los ratones con pseudomona, y tratamientos con algunos de los componentes del extracto de Pelargonium con ácido gálico y catequinas. Está bien, mejor. Ahora sí. Entonces tenemos en los ratones infectados con pseudomona, pero tratados con ácido gálico, miren acá, el grupo control, la supervivencia es del 100%, aquí es del 90%, y en los ratones infectados con pseudomona que no fueron tratados, miren la mortalidad, todos los ratones fallecieron al día 7, es decir, hay un efecto antibacteriano, antipseudomona más bien, en este ensayo in vivo. En influenza, otro experimento in vivo, en ratones, que implica, efectivamente, aquí lo que se hace se inoculan con 4 dosis letales de influenza o con una dosis letal, es una curva de Kaplan-Meier como las que ustedes conocen frecuentemente, y es los ratones que son inoculados con 4 con una dosis fallecen al día 8 o al día 14, el 80% fallecen, esto es de aquí a acá, 80% de los ratones fallecen cuando no son tratados, pero en los que son inoculados con el virus de influenza y tratados con el extracto de Pelargonium, pues la reducción en la mortalidad es evidente. Entonces, los animales sobreviven después del tratamiento. Esto es una evidencia, esto es del 2012, pero es uno de los experimentos más importantes in vivo que demuestra efectivamente que tiene un efecto antiinfluenza in vivo, en un experimento de ratones. Obviamente no se pueden hacer este tipo de experimentos en humanos, pero hay unos experimentos que se pueden realizar con células humanas, como en este caso, en el que se hacen células epiteliales bronquiales humanas, recuperadas directamente de bronquios humanos, se cultivan, las células epiteliales en cultivo se ven de esta manera, forman un pavimento, un tapizado en la caja de Petri muy, muy especial, y cuando uno los infecta, lo que va a ver es que las células se mueren, mírenlas acá, esto está hecho con rinovirus 16, cuando uno infecta las células es un control no infectado, cuando las células se infectan vienen como se ve aquí, y cuando uno detecta el virus con un anticuerpo marcado de color verde, lo que va a ver aquí cada célula infectada es una gran pérdida de las células, porque estos virus son citopáticos, son citolíticos, y entonces se produce una gran muerte celular y una disrupción de este tapiz. Es un pavimento, literalmente, con estas baldosines de células que están protegiendo, que están formando una monocapa en el laboratorio, pero que tiene un aspecto similar cuando están en el laboratorio. Cuando se hace infección con los virus, pero se hace tratamiento con 0,1, 1 microgramo o 10 microgramos por mililitro de extracto de Pelargonium, lo que vemos es que esto que es la muerte de las células y un aumento significativo en el número de células infectadas, lo que vemos es que el número de células infectadas se va reduciendo en la medida en que aumenta la concentración de extracto de Pelargonium y la calidad del tapizado de las células mejora. Y aquí hay un dato muy interesante, porque hasta ahora hemos hablado de los efectos antivirales, pero en este caso hablamos de un efecto inmunomodulador de los extractos de Pelargonium sidoides. ¿Por qué?
Porque en este caso es un experimento también del mismo artículo del 2019 con rinovirus 16, y es que estas células bronquiales, que son de individuos, células bronquiales tomadas de individuos normales o individuos con asma o individuos con EPOC, en este caso el tratamiento con pelargonium sidoides solamente en las células normales induce un incremento en la expresión de una proteína de la inmunidad antimicrobiana natural de las células, que se llama la beta-defensina, que se induce un aumento significativo en la concentración o en la cantidad de beta-defensina producida en todos los tipos de células, sean normales, sean de individuos con asma o sean de individuos con EPOC. Pero más interesante todavía es que estas mismas células, cuando son infectadas con el virus de rinovirus 16, que recuerden que el rinovirus 16 es un virus que generalmente produce enfermedad respiratoria leve, aunque causa exacerbaciones de asma muy severas. Ese rinovirus 16, en células infectadas con rinovirus 16, el extracto de pelargonium produce un incremento significativo en la producción de beta-defensina. Y aquí lo que se ve es una detección. Aquí lo que se hace es un anticuerpo contra beta-defensina marcado de color verde, y vemos que estas células producen grandísimas cantidades de beta-defensina cuando son estimuladas con el extracto de pelargonium. Para decirles que el efecto del pelargonium puede ser directo, inhibiendo la replicación del virus, como veíamos acá, porque hay una reducción en el número de células infectadas, pero también hay un efecto indirecto derivado de la promoción, de la expresión de proteínas que están involucradas en la respuesta antibacterial y antiviral de las células epiteliales de los bronquios. Más adelante, efectivamente, esto es del 2021, en este artículo se evaluó si podría ser alguna plausibilidad de un efecto del extracto de pelargonium sidoides sobre SARS-CoV-2. Estos son células CALU, que son células muy interesantes que se cultivan en el laboratorio, son células derivadas del epitelios bronquiales también, que tienen la característica de que cuando se cultivan son capaces inclusive de producir cilio y mocos. Es decir, las células están cultivadas en la caja de Petri, pero después se paran, producen cilios y producen grandes cantidades de moco, y son muy interesantes pues, porque se comportan como una barrera epitelial bronquial clásica. Y así se ven cuando son infectadas con un virus que uno puede detectarlo con un anticuerpo fluorescente. De esta manera se puede evaluar esto. Y recordemos que el SARS-CoV-2, este es el virus de SARS-CoV-2, esta es la proteína Spike que conocemos muy bien, y cómo la proteína de Spike se interactúa con uno de los receptores que se llama ECA2, la enzima convertidora de angiotensina, a través de esta región de la proteína, que es la región RBD, ahí como para hacerles un pequeño recorderis, esta proteína RBD, ese fragmento de la spike RBD, que significa Receptor Binding Domain, o sea, el dominio de unión al receptor ECA2, esto es la vacuna, esto es lo que se ha usado como vacuna. Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, todos utilizaron este fragmento de proteína como vacuna. En tanto, la vacunación con este fragmento es capaz de producir una respuesta a anticuerpos y respuesta de linfocitos T que inhiben la interacción del virus con el receptor, impidiendo la infección. Es el principio de cualquier vacuna. Para decir que en este trabajo se evalúa el extracto de pelargonium sidoides contra los 3 coronavirus que producen síndrome de distrés respiratorio severo, el MERS, que todavía circula, el SARS-CoV-1 del 2003, que ya no circula, y el SARS-CoV-2, que empezó a circular en el 2019-2020, y entonces lo que vemos aquí es una reducción en células que son vero o células bronquiales, una reducción significativa en la cantidad de virus. Aquí tenemos crecimiento viral, unidades formadoras de placas, es decir, otra vez cuantificada la cantidad de virus. Y estamos viendo que el tratamiento con 10 o con 100 microgramos producía una reducción significativa. Esto no parece ser muy grande, pero recuerden que esto es logarítmico, significa que aquí estamos en 10 a la 6 en el control, que significa 1.000.000 de virus, mientras que esto está 10 a la 3, o sea, 1000 virus.
Estamos pasando de 1 millón a 1000 virus, o sea, estamos reduciendo 2 o 3 unidades logarítmicas, que significa una reducción de 1 millón a 1000, que en virus, pues eso así es como se cuantifica. Y se evidenció en todo tipo de células, en células de simio, en células vero o en células humanas, una reducción significativa en la cantidad de virus producido. Pero más interesante todavía es evaluar o revisar que en este trabajo se evaluó no solamente la reducción en la cantidad de virus, es decir, el efecto antiviral directo contra SARS-CoV-2, sino también la actividad relacionada con la producción de diferentes tipos de citoquinas proinflamatorias o quimiosinas. Recuerden que las quimiosinas son ese grupo de moléculas producidas por células inflamatorias que son capaces de atraer células a los sitios de infección para producir una respuesta inmunológica fuerte. Y a las 24 y 48 horas, perdón, las barras moradas son de SARS-CoV-2, las barras amarillas son de SARS-CoV-2 tratados con EP, con el extracto de Pelargonium, y entonces vemos una reducción, por ejemplo, en este caso, esos 48 horas, las barras en cada gráfica, las barras de la derecha son 48 horas. Sin tratamiento, la cantidad de TNF-alfa producido, sin tratamiento, con tratamiento, sin tratamiento, con tratamiento, sin tratamiento, con tratamiento. Y así sucesivamente para interleuquina 8, interleuquina 3, interleuquina 18, esto es interleuquina 4, esto es TNF-alfa, CD40L, interleuquina 9 beta, interleuquina 8, interleuquina 9 6, perdón. ¿Por qué es importante esto? Porque estas citoquinas, hay unas diferencias entre unas y otras, porque unas son proinflamatorias, otras antiinflamatorias, pues están desreguladas en el proceso infeccioso por SARS-CoV-2, que define, recordemos que las características de tener SARS-CoV-2 que no produce enfermedad severa o que produce enfermedad severa está relacionada con la secreción y la explosión de lo que se llama la tormenta de citoquinas en el parénquima pulmonar, que permite que la producción de citoquinas y quimiosinas generen un reclutamiento masivo de células inflamatorias que terminan dañando el epitelio de los alvéolos, los epitelios de los vasculares también en el parénquima, en el pulmón, y generando un daño orgánico severo y una fibrosis posterior en los casos en los que hay SARS-CoV-2 o infección por COVID severa. Y lo que lo diferencia de las infecciones por SARS-CoV-2 que no causan enfermedad severa se relaciona con una correcta respuesta inflamatoria derivada del individuo que es capaz de controlar la replicación viral y la respuesta inflamatoria en el pulmón que está siendo infectado. Más recientemente, esto está publicado de julio del año pasado, un experimento en hámster, porque el hámster pues, es un modelo importante para la infección in vivo de SARS-CoV-2, y lo que se hace es que se inocula el virus en las fosas nasales, se hace tratamiento ya sea por vía oral o por vía parenteral, intranasal o por vía oral en estos ratones, y lo que se evalúa son las características. Estos son diferentes momentos, los animales que están siendo tratados por vía oral o por vía oral más vía intranasal a los diferentes días posinfección. No hay cambios significativos en este caso en la cantidad de virus producidos en los pulmones de estos hámster infectados. La cantidad de virus que se puede cuantificar por RNA, por PCR, en los pulmones, pero sí hay una evidente reducción en la patogenia y en el área afectada. Miren aquí cómo se ven los vehículos, la cantidad de infiltrado inflamatorio, el daño epitelial en los epitelios bronquiales y alveolares, y cómo se ve una mejoría en las características histológicas y patológicas de los pulmones de los hámster, que fueron tratados con el extracto de Pelargonium sidoides. Entonces encontramos aquí los índices de bronquitis son menores en los ratones que son tratados con extracto de Pelargonium. Los índices de severidad de neumonía, un score que tiene que ver con el daño y con el infiltrado inflamatorio en los pulmones, para definir que el tratamiento in vivo con el extracto de Pelargonium
en el modelo de SARS-CoV-2 en hámster tenía mejores indicadores, no solamente de mejoría de los índices relacionados con el daño epitelial, endotelial en el pulmón, en general, mostrando un efecto benéfico del extracto en el modelo de hámster con SARS-CoV-2 y extracto de pelargonio. En este trabajo se hace una evaluación del resfriado común usando EPT 7630 y se hace diferentes tipos, eso es un metaanálisis a diferentes días, para específicamente para la condición de resfriado común. En todos los casos, en los varios estudios, en los 6 estudios en los que se revisaron de manera sistemática con un metaanálisis, se evalúa que en todos los casos hay una reducción en el índice de resfriado común, en el score de resfriado común, que tiene que ver con rinorrea, malestar general, dificultad respiratoria. En general, el tratamiento con extracto de pelargonium tiene valores significativos, que recuerden que es este rombo grande que está aquí, que nos dice que hay una reducción en la calidad, una reducción en los signos y síntomas asociados al día 5 y mejor todavía al día 10, cuando se trata el resfriado común con extracto de pelargonium versus placebo, en este caso unas comparaciones contra placebo. En este otro trabajo del 2018, se evalúan muchos otros investigaciones, fundamentalmente con bronquitis aguda, esto es faringoamigdalitis aguda con diferentes tipos de score de bronquitis, score de faringoamigdalitis, y en todos se encuentran que con respecto a placebo, en todos se encuentra que hay una reducción significativa en los síntomas y signos derivados de estas condiciones de bronquitis aguda y faringoamigdalitis. En general, las conclusiones de este artículo nos dicen que el uso temprano del extracto de pelargonium reduce o resuelve los síntomas más rápidamente, reduce el riesgo de sobreinfección bacteriana, hay una recuperación funcional más rápida, reduce el uso de paracetamol o antibióticos, se tolera bien y puede ser utilizado en niños a partir de 1 año de edad, y en general que hay una actividad preventiva contra el empeoramiento clínico y las complicaciones de estos pacientes, ya sea en la bronquitis aguda o en faringoamigdalitis, que frecuentemente están asociadas no solamente a principalmente más bien a infecciones bacterianas. Este trabajo es muy interesante porque es una comparación cabeza a cabeza entre amoxicilina y extracto de pelargonium en rinosinusitis bacterial aguda. Es decir, comparar la terapéutica de amoxicilina clásica con extracto de pelargonium en cabeza a cabeza. ¿Cómo se evalúa? Evaluando la intensidad de los síntomas de rinosinusitis, obstrucción nasal, descarga postnasal, rinorrea, dolor facial, pérdida de olfato y dolor evaluado por la escala análoga visual. Aquí lo que tenemos es la reducción. Este es el grupo de pelargonium, el que está aquí a la izquierda, y el grupo de amoxicilina. ¿Cuál es el score para obstrucción nasal? 6.5 en el grupo de extracto y 6.5 en el grupo de amoxicilina. La reducción de 4 puntos en la visita 2 al día 10 o de 3 puntos en la visita al día 10 en la visita del grupo de amoxicilina, y así sucesivamente. Se le acabó la batería esta también. ¿O seré yo, maestro? Rinorrea, goteo postnasal, dolor a presión facial, anosmia, los síntomas totales, hay una reducción significativa como se ve en esta figura. Esto es la diferencia, el promedio de la diferencia que se ve acá. Para cada uno de ellos, las barras blancas son extracto de pelargonium, las barras grises son amoxicilina, miren acá, entonces hay una reducción significativa en el caso de obstrucción nasal, tampoco está funcionando esto. Obstrucción nasal, rinorrea, aquí en este caso no hay diferencia significativa, en este tampoco, pero en esto sí. Dolor facial, anosmia, edema de la mucosa, secreciones mucopurulentas, el total del score y el score endoscópico que también se evalúa en este estudio, para decir efectivamente
que el extracto de Pelargonium se comportó significativamente mejor. 0 iban 3. Se comporta mucho mejor la terapéutica con el extracto de Pelargonium. Adicionalmente, con un dato súper interesante, y es que en el mismo estudio se demuestra que el extracto de Pelargonium, mírenlo acá, tiene una reducción, las barras blancas, hay una reducción significativa en los cultivos positivos para Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis al día 10. Una reducción significativa, es decir, que se encuentra y se evidencia un efecto antibacteriano indirecto del extracto de Pelargonium para aquellas bacterias que son de altísimo interés en rhinosinusitis. Streptococcus pneumoniae llama la atención, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis no hay para Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus ni Staphylococcus epidermidis. Pero para esta bacteria sí lo hubo una reducción microbiológica significativa. En este trabajo, adicionalmente, se hace una revisión sistemática. Recuerden que Cochrane es la organización mundial que hace revisiones sistemáticas, que tienen altísimo valor, en tanto pues son instituciones independientes que hacen evaluaciones muy robustas sobre esto. Entonces, ¿qué hacen en este caso? Incluyen estudios dobles ciegos aleatorizados y controlados para Pelargonium sidoides en infecciones respiratorias agudas en niños y en adultos contra placebo. En general, lo que se encuentra es que de los estudios evaluados, para en bronquitis aguda hay una reducción en los síntomas y signos de la bronquitis aguda que favorece al extracto de Pelargonium. Aquí se evaluaron tabletas y preparaciones líquidas. Siempre los datos para preparación líquida es mejor que para tabletas. Yo entendería que las tabletas ya no se producen, ya están eliminadas efectivamente, pero en general hay un dato muy importante, y es que en todos los casos se favorece la intervención con el extracto de Pelargonium, en este caso otra vez para bronquitis aguda en niños. Sinusitis aguda en adultos también, una reducción significativa que favorece el uso del extracto de Pelargonium versus placebo. A los 5 días no es tan evidente, pero sí, para el caso de resfriado común, a los 5 días no es tan evidente, pero al día 10 sí es evidente una reducción significativa en la intensidad de los signos, los síntomas, y sobre todo un dato que frecuentemente se evalúa en estos casos es el regreso al trabajo o el regreso al estudio en los niños. Los días de incapacidad se reducen significativamente por el tratamiento con extracto de Pelargonium. Esto es otro trabajo más recientemente realizado en el que se evaluaron un jarabe y una solución y un jarabe, dos presentaciones diferentes, con una evaluación que la hacen los pediatras o la hacen los papás. Y en general se evalúa que al día 7 la mayor parte de los padres reportan una mejoría completa o una alta mejoría. Casi el 80% de los padres reportan una mejoría en los niños que han sido tratados con extracto de Pelargonium en bronquitis aguda, lo cual demuestra efectivamente que no hay solamente una evaluación objetiva por parte del pediatra, sino también una evaluación objetiva por parte de los papás en la recuperación de los niños después de que han sido tratados con extracto de Pelargonium en bronquitis aguda. Para resumir, entonces, tenemos que el uso temprano, la evidencia nos dice que el uso temprano de extracto de Pelargonium sidoides al inicio de los signos de la infección respiratoria reduce o resuelve los síntomas más rápidamente, reduce el riesgo de sobreinfección, hay una recuperación funcional más rápida, reduce el uso de paracetamol o acetaminofeno o antibióticos, se tolera bien y puede ser utilizada en niños a partir de 1 año, hay una actividad preventiva contra el empeoramiento clínico de complicaciones, y ha sido demostrado, por lo menos en el laboratorio de animales, que hay dentro de ese complejo molecular que compone el extracto de Pelargonium estandarizado, hay algunas moléculas que son activas contra SARS-CoV-2. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castellanos. ¿Preguntas para el doctor Castellanos? ¿Aportes? ¿No? Creo que quedó todo muy concreto. Señor, por favor. Están con la cafeinemia bajita.
Doctor Castellanos, para felicitarlo por su conferencia y también felicitarlo por su participación activa y extensa en el consenso del documento de COVID-19, un documento extenso que direccionó al país en el manejo de la pandemia. Y varios países de Latinoamérica Sí, señor. usaron nuestro consenso, sí, señor. La pregunta, pues yo que lo he visto trabajar en el consenso, esto pues nunca se presentó en el consenso el uso de pelargonio. ¿Alguna vez lo ha usado en su formulación común, rutinaria, pues en su consulta particular, para sospecha de SARS-CoV-2? No, señor, ni lo usaría todavía. Tiene unos efectos, digamos, es importante transmitir ese mensaje. Lo que hay aquí, aunque, digamos, está la mitad de la evidencia acerca de infecciones respiratorias, la mitad de la evidencia. Hay por lo menos unos 10 o 15 artículos más que son muy interesantes de exponer, no los he presentado pues por razones de tiempo. Es uno de los, no estoy seguro, yo no sé si Uber me corrigen eso, es tal vez el extracto estandarizado que más estudios tiene en el mundo. Esa es mi opinión, o lo que yo he visto. Digamos, lo que está transcurriendo es como normalmente ocurre la evidencia correctamente desarrollada, y hay evidencia in vitro, hay evidencia, inclusive una grandísima, fortísima evidencia relacionada con cómo algunas moléculas son capaces de unirse al virus de SARS-CoV-2 e evitar la infección. Ese estudio que les acaba de presentar con hámster es muy nuevo, muy nuevo. Es la primera vez que se hace un estudio en vivo. Entonces, lo que hay que hacer es transcurrir con toda la evidencia. Seguramente que ya hoy en día para SARS-CoV-2, aunque no pareciera ser importante en general en términos de epidemiología, sigue siendo importante en tanto están apareciendo infecciones en todo el mundo con las nuevas variantes. La ventaja de estos extractos es que el efecto no depende de una molécula, el efecto depende del conjunto de moléculas que están en el extracto, correctamente caracterizadas y en concentraciones adecuadas. Si eso tendrá efecto efectivo en tratamiento sintomático de SARS-CoV-2, lo sabremos seguramente en algún momento. Pues eso puede ser inclusive parte de un estudio que ustedes nos ayuden a desarrollar, que Megalab va a financiar, no mentiras. Pero hay que hacerlo, hay que tener la evidencia. Se puede recomendar, como ocurre en muchas cosas, ¿sí? Off-label, posiblemente sí, pero digamos uno no puede decir se debe usar o se puede usar porque pues sería irresponsable hacerlo. Para lo que sí hay evidencia, definitivamente hay que hacerlo. Gracias. Doctor Dueñas, adelante. Muy buenos días. El uso del pelargonium en el herpes, ¿hay algún estudio que pueda funcionar? Y la combinación de pronto o potencializar el efecto del pelargonium con otros antivirales como el metizoprinol, por ejemplo. Para herpes sí hay estudios efectivamente, y tiene también efecto antiviral contra herpes in vitro y en estudios en ratones. Combinación de pelargonium con otros antivirales, no tengo en la cabeza ninguno, no recuerdo haber leído ninguna evidencia sobre ello. Lo que sí es clarísimo es que hay un efecto inmunomodulador local y sistémico cuando se administra pelargonium. Ya decíamos que lo interesante de este abordaje es que podemos encontrar que hay evidencia directa de algunas moléculas que están interfiriendo con la replicación de los virus, pero también hay un efecto mediado en tanto es un fitomedicamento que tiene muchas moléculas que pueden responder por diferentes efectos, pueden generar también actividades inmunomoduladoras que respondan por la eliminación, por ejemplo, de un virus como el herpes, que está relacionado con una respuesta inmunológica de inmunidad innata, es decir, que tenga actividad contra el virus, pero también a favor de la célula para ayudarla a eliminar el virus, que es lo que frecuentemente vemos también con bacterias, con estreptococo, con estafilococo, que hay artículos que no traje, pero que están ya publicados. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Doctor Manotas.
Doctor Castellanos, buenos días y muchas gracias por su conferencia. Con gusto. Una pregunta acerca de utilidad o eficacia contra el virus del dengue. El virus de dengue es mi mascota, ¿no? No sé si sabían. Es el virus que yo estudio en mi laboratorio, dengue, chikungunya, zika. Recuerden que la enfermedad por dengue, sobre todo la enfermedad por dengue grave, es fundamentalmente no debida al virus, sino a la respuesta inmunológica del virus, del individuo, del hospedero, durante infecciones secundarias. Recuerden que el virus, que el dengue no es un virus, son 4. Y cada uno produce infecciones diferentes, sucesivas y cada vez más graves. Las infecciones secundarias pueden generar infecciones más graves y por eso la posibilidad de que en zonas hiperendémicas como las que tenemos en Colombia se produzcan enfermedades graves por infecciones y reinfecciones secundarias. Y la patogénesis de la infección grave, de dengue y dengue con signos de alarma, se debe fundamentalmente a la respuesta inmunológica. Tenemos evidencia de que sí, es decir, en nuestro laboratorio lo estamos usando en un estudio grande con productos de origen vegetal, productos naturales, y lo usamos como comparador positivo y efectivamente en el laboratorio nos está dando que sí, que impide la replicación. Pero recuerden que tenemos 2 eventos que son importantes, como decíamos para el caso del virus de influenza o el rinovirus, efectos directos antivirales y efectos indirectos inmunomoduladores. La respuesta es, lo que tenemos hasta ahora es que sí, pero no hay estudios y pensamos que el estudio que es un estudio de una médica estudiante mía que está trabajando en mi laboratorio, pues lo tendremos a corto plazo la evidencia en el laboratorio. Doctor Castellanos, muchas gracias. Please. Megalabs. Somos bienestar.